El sol del Valle del Cauca caía a plomo sobre las espaldas de los obreros. Pero el hombre de las gafas gruesas ni siquiera sudaba mientras revisaba los planos de la obra con una precisión quirúrgica. Para el mundo, era un simple ingeniero civil obsesionado con las vigas y la mezcla de cemento. Para la historia que estaba a punto de escribirse con tinta roja y verde, era el arquitecto de una maquinaria invisible que movería montañas de billetes sin necesidad de hacer ruido. Ese día, José Santa Cruz Londoño no estaba cimentando un edificio residencial. Estaba diseñando los túneles logísticos por donde viajaría la nieve eterna hacia el norte, burlando fronteras como si fueran líneas de tiza en el suelo. Nadie sabía que detrás de esa mirada mansa de ratón de biblioteca se escondía una mente fría, calculadora y despiadada, capaz de poner de rodillas a los agentes del norte con una simple calculadora y un télex. 30 años después, su nombre se susurraría con más miedo que respeto en los callejones oscuros de Nueva York, donde los fantasmas todavía recuerdan al hombre que les enseñó a jugar a ser invisibles. Si quieres entender cómo un hombre convirtió la ingeniería en el arte supremo de lo ilícito y burló a los servicios de inteligencia más poderosos del mundo sin levantar la voz, suscríbete ahora mismo al canal y comenta El Estudiante para que sepamos que eres de los nuestros y no un soplón. En el mundo de los que caminan por la sombra, existen dos tipos de hombres: los que gritan para que los escuchen y los que susurran para que los obedezcan. José Santa Cruz Londoño, a quien los más cercanos comenzaban a llamar el estudiante o simplemente Chepe, pertenecía a la segunda categoría, una estirpe rara en un negocio dominado por vaqueros impulsivos y gatillos fáciles. Mientras en Medellín, un tal Pablo empezaba a robar lápidas y coches pensando que el poder residía en el plomo, Chepe entendía que el verdadero poder estaba en la logística. Para él, mover la mercancía no era un acto delictivo. Era un problema de ingeniería que requiera una solución elegante. Chepe no tenía el porte de un capo de película. Era robusto, con una cara redonda que inspiraba confianza, como ese tío amable que te regala dulces en las fiestas patronales. Pero bajo esa fachada de hombre de familia y empresario de la construcción, operaba un cerebro que funcionaba como un reloj suizo. Se movía por Cali con la tranquilidad de quien conoce todos los atajos, no solo de las calles, sino del sistema. Fue en esos años formativos cuando sus caminos se cruzaron con los hermanos Rodríguez Orejuela, Gilberto y Miguel. Gilberto, el ajedrecista, tenía la visión estratégica. Miguel tenía el control sobre el personal. Pero Chepe tenía el know-how. Él sabía cómo hacer que las cosas aparecieran y desaparecieran. Juntos formaron lo que en los bajos fondos se conocería como los Chemas. No eran una banda callejera, eran una junta directiva. Su filosofía era simple pero revolucionaria. ¿Para qué pelear con el Estado si puedes comprarlo? ¿Para qué disparar si puedes sobornar? Chepe impuso una regla de oro. La discreción es la mejor armadura. Mientras otros se compraban zoológicos y hacían fiestas estruendosas, Chepe invertía en empresas fachada, en laboratorios ocultos bajo el suelo de granjas avícolas y en rutas comerciales que parecían legítimas. El primer gran reto fue llevar el polvo de ángel a la tierra del tío Sam. Las avionetas eran para los aficionados, pensaba Chepe. Demasiado riesgo, poca capacidad de carga, mucho ruido. Él miraba los barcos mercantes, los contenedores de acero, la maquinaria pesada. Un día, observando una aplanadora en una de sus obras, sus ojos brillaron detrás de los cristales de sus lentes. El rodillo de acero era hueco, o al menos podía serlo. «La clave no es esconderlo», le dijo a uno de sus lugartenientes mientras tomaban un aguardiente en una cantina de mala muerte en el barrio obrero. «La clave es que parezca que siempre debió estar ahí». Así nació la primera gran operación logística de Chepe. Compraron maquinaria pesada, supuestamente para exportación y reparación. Dentro de los rodillos y las estructuras de metal empaquetaron toneladas del producto estrella. No eran kilos, eran toneladas. Los soldadores trabajaron noches enteras bajo la supervisión directa de Chepe,
quien medía los espesores de la soldadura para asegurarse de que ninguna grieta delatara el secreto. Todo tenía que ser perfecto. Si la soldadura quedaba muy abultada, los perros de aduana podrían oler algo raro. Si quedaba muy fina, la presión del viaje podría romper el sello. Chepe revisaba cada centímetro como si estuviera inspeccionando los cimientos de un rascacielos. Cuando esa maquinaria llegó a los muelles de Miami, los agentes de aduana vieron exactamente lo que Chepe quería que vieran: herramientas de trabajo. Nadie taladró el acero reforzado. Nadie imaginó que dentro de esos monstruos de metal viajaba una fortuna capaz de comprar medio Miami. Cuando la mercancía fue coronada al otro lado y los verdes empezaron a fluir de regreso hacia el sur, Chepe no celebró con champán ni mujeres. Se sentó en su oficina, abrió un mapa y clavó una chincheta roja en Nueva York. Miami era el patio de recreo, pero la Gran Manzana sería la oficina central. Pero no todo era intelecto. Chepe tenía un lado oscuro que pocos veían, y los que lo veían generalmente no vivían para contarlo. Era un hombre de pocas palabras, pero cuando algo salía mal, su silencio era más aterrador que un grito. Hubo un incidente menor durante esos primeros años. Un capataz de la obra, un tipo bocón al que le gustaba demasiado el aguardiente, empezó a hablar de más en los burdeles. Decía que su patrón, el ingeniero Santa Cruz, estaba cocinando algo grande y que los ladrillos pesaban más de lo normal. El rumor llegó a oídos de Chepe una tarde de lluvia. No envió a un escuadrón de sicarios en motos. No hubo tiroteo en la calle. Chepe invitó al capataz a dar una vuelta para revisar unos terrenos nuevos a las afueras de la ciudad. El hombre subió al coche, nervioso pero confiado en la bonomía de su jefe. Chepe conducía despacio, con música de salsa clásica sonando bajito en la radio. Hablaron de la familia, de los hijos, del futuro del país. Lo más importante en una construcción, Roberto, son los cimientos, dijo Chepe, deteniendo el auto en un paraje desolado donde la tierra ya estaba removida. Si los cimientos están podridos o si tienen huecos por donde se filtra el agua, todo el edificio se cae. Y nosotros no podemos permitir que el edificio se caiga, ¿verdad? El capataz entendió demasiado tarde. No hubo súplicas que valieran. Chepe no se manchó las manos directamente. Dos de sus hombres de confianza, sombras que aparecieron de la nada, se encargaron de arreglar el asunto. El capataz no volvió a casa esa noche, ni ninguna otra. Simplemente se convirtió en parte de los cimientos de una nueva carretera. Fue un mensaje silencioso para toda la organización. Con el ingeniero no se juega, y la lealtad se paga con vida, pero la traición se cobra con el olvido. Con la disciplina interna asegurada y la ruta del mar abierta, Chepe puso en marcha la siguiente fase de su plan maestro. Necesitaba establecer una cabeza de playa en Nueva York, pero no quería enviar a matones que llamaran la atención con cadenas de oro y camisas abiertas. Necesitaba gente que se mimetizara. Inmigrantes trabajadores, estudiantes, gente que pudiera pasar desapercibida en la multitud de Queens y Brooklyn. Empezó a reclutar. No buscaba asesinos, buscaba administradores. Gente que supiera contar, que supiera callar y que tuviera hambre de salir de la pobreza. Chepe les ofreció un beca muy especial: viajar al norte, establecer pequeños negocios de fachada y esperar instrucciones. Él estaba creando una red celular, un sistema donde la mano izquierda no sabía lo que hacía la derecha. Si caía uno, no caían todos. Era la compartimentación llevada al extremo, una técnica que ni siquiera las agencias de espionaje aplicaban con tanta rigurosidad en aquel entonces. Mientras Medellín empezaba a llenar los titulares con sus excentricidades, Cali, bajo la batuta técnica de Chepe, se convertía en una multinacional fantasma. El dinero entraba tan rápido que tuvieron que empezar a pensar en cómo lavarlo antes de que el olor a podredumbre alertara a los bancos. Y ahí, de nuevo, la mente del ingeniero brilló. Chepe no veía billetes, veía flujo de caja, veía variables en una ecuación que debía dar cero al final del día ante los ojos del gobierno. El dinero tiene que dar la vuelta al mundo para volver a casa limpio, decía Chepe.
como el agua que se evapora, se vuelve nube y luego llueve pura sobre la montaña. Hacia finales de los 70, Chepe ya no era solo un socio. Era el engranaje vital que mantenía la máquina en movimiento. Pero el destino le tenía reservada una prueba de fuego. El mercado estaba cambiando. La demanda de nieve se disparaba y con ella, la codicia de los competidores. Los paisas de Medellín miraban con recelo el éxito silencioso de los caballeros de Cali. Se avecinaba una tormenta, y Chepe, el hombre que prefería las sombras, tendría que demostrar que también sabía morder cuando la diplomacia fallaba. Una noche, revisando los libros de contabilidad en su despacho privado, Chepe notó una discrepancia. Un envío había sido interceptado, no por la policía, sino por piratas del asfalto. Alguien se había atrevido a tocar la mercancía sagrada de Cali. Se quitó las gafas, las limpió meticulosamente con un pañuelo de seda y miró a su jefe de seguridad. «Averigua quiénes fueron», dijo con una voz suave, casi susurrando. «Y no quiero que les des un mensaje. Quiero que los borres del mapa. Que ni sus madres encuentren dónde llorarles. Vamos a enseñarles que la ingeniería también sirve para cavar agujeros profundos». La orden estaba dada. La era de la inocencia había terminado. El fantasma intelectual estaba a punto de convertirse en el monstruo que habitaría las pesadillas de sus enemigos. ¿Y esto? Esto era solo el comienzo del ascenso. Si quieres saber cómo Chepe transformó las calles de Queens en su bóveda personal y cómo respondió cuando los Cowboys intentaron robarle el trono, dale like a este video ahora mismo y suscríbete. Déjanos en los comentarios qué harías tú con una mente como la de Chepe. Mientras los Cowboys de Medellín se paseaban por Miami con camisas de flores, cadenas de oro del grosor de una soga y disparaban al aire en las discotecas de South Beach, José Santa Cruz Londoño caminaba por las calles heladas de Queens, Nueva York, envuelto en un abrigo gris que lo hacía parecer un contador aburrido camino a su oficina. Era finales de los años 70 y el invierno en la Gran Manzana calaba hasta los huesos. Pero a Chepe ese frío le gustaba. Le ayudaba a pensar con claridad. Miami era un circo, y él odiaba los circos. Nueva York, en cambio, era una máquina. Una máquina compleja, ruidosa y llena de engranajes humanos que nadie se detenía a mirar. Era el escenario perfecto para el crimen perfecto. Chepe miró los rascacielos de Manhattan desde el otro lado del río y sonrió levemente. No necesitaba que su nombre estuviera en las luces de Broadway. Le bastaba con saber que lo que mantenía despierta a esa ciudad, esa energía blanca que corría por sus venas, era suya. Si quieres entender cómo un solo hombre puso en jaque a la DEA en su propio terreno sin disparar una sola bala, suscríbete ya y comparte este video con ese amigo que se cree muy listo. La estrategia de Chepe para conquistar Nueva York fue una obra maestra de ingeniería social. Él sabía que el error de la mayoría de los mágicos, narcotraficantes, era la ostentación. Querían ser reyes visibles. Chepe optó por ser un fantasma omnipresente. Al llegar a la ciudad, no compró una mansión en los Hamptons. Se instaló en barrios de clase media trabajadora, zonas donde vivían miles de inmigrantes colombianos que buscaban el sueño americano. Ahí, entre panaderías que vendían pan de bono y talleres mecánicos, Chepe empezó a tejer su red. No reclutó sicarios con cicatrices en la cara. Buscó gente sana, amas de casa, estudiantes universitarios, taxistas, dueños de bodegas, gente con papeles, gente sin antecedentes, gente que necesitaba plata para pagar la renta o mandar algo a la familia en el Valle del Cauca. A ellos les enseñó la primera regla del Club de Cali, la compartimentación. Chepe diseñó el sistema de células. Era una estructura piramidal invertida donde la información fluía hacia arriba, pero nunca hacia abajo o hacia los lados. Una célula encargada del transporte no conocía a la célula encargada del almacenamiento. Los que almacenaban no conocían a los que distribuían a los mayoristas locales. Y lo más importante, nadie, absolutamente nadie, conocía al jefe supremo. Para ellos, las órdenes venían de la oficina, un ente abstracto, casi divino. Las comunicaciones eran otro nivel. Chepe, obsesionado con la tecnología, despreciaba el teléfono fijo. Sabía que los feos, la policía, podían pinchar las líneas.
Introdujo el uso masivo de los beepers y los teléfonos públicos. Los códigos cambiaban cada semana. Un mensaje en el beeper podía decir: «La tía llega a cenar a las 5», lo que significaba que una carga de 500 kilos de nieve estaba lista para ser recogida en un punto muerto en el Bronx. El receptor tenía 5 minutos para devolver la llamada desde un teléfono público específico. Si no lo hacía, la operación se abortaba. Era un ballet sincronizado de sombras y frecuencias de radio. Las caletas, escondites, en Nueva York, no eran almacenes polvorientos. Chepe alquilaba apartamentos en edificios residenciales de Queens y Brooklyn. Modificaba las paredes, creando dobles fondos hidráulicos detrás de armarios llenos de ropa barata o alacenas de cocina. Ahí, en el silencio de un hogar aparentemente normal, descansaban millones de dólares en mercancía y efectivo. Los vecinos saludaban al inquilino amable en el ascensor, sin sospechar que estaban parados a metros de una fortuna que podría comprar el edificio entero. Pero el verdadero genio de Chepe se manifestó en el problema que a todos les daba dolor de cabeza: el retorno de la inversión. Vender era fácil. Los gringos aspiraban todo lo que les pusieran enfrente. El problema era el efectivo. Montañas de billetes de 5, 10 y 20 dólares. El papel ocupaba más espacio que la propia mercancía. ¿Cómo mover millones de dólares en efectivo sin que el tío Sam se diera cuenta? Aquí entró en juego la ingeniería financiera. Chepe no confiaba en cargar maletas en aviones comerciales. Eso era para principiantes. Él perfeccionó el arte del pitufeo, smurfing. Contrató un ejército de personas comunes y corrientes para que fueran a cientos de bancos diferentes y compraran giros postales, money orders, por montos inferiores a los $3,000, el límite para no tener que mostrar identificación. Parecía trabajo de hormiga, pero con 1,000 hormigas trabajando 8 horas al día, las montañas de dinero se convertían en ríos de cheques que volaban legalmente hacia cuentas en Panamá y Colombia. Además, Chepe utilizó el comercio legítimo como fachada. Compró joyerías en la calle 47 de Manhattan, negocios de importación de esmeraldas y empresas de exportación de maquinaria. El dinero sucio entraba a la caja registradora y salía convertido en oro, diamantes o facturas infladas por servicios inexistentes. Era alquimia moderna. El dinero negro se lavaba y quedaba tan blanco como la nieve que lo había generado. Sin embargo, en este mundo de sombras, la perfección técnica no elimina la traición humana. Hubo un caso, a principios de los 80, que demostró que el ingeniero también tenía colmillos. Un encargado de una de las caletas en Elmhurst, un tipo llamado Jairo, pensó que el sistema era tan grande que nadie notaría si faltaban unos cuantos fajos de billetes. Un pelo de un gato no se nota, pensó. Empezó a sacar de a poco, comprándose ropa de marca y un coche deportivo que estacionaba a varias cuadras para no levantar sospechas. Pero a Chepe no se le escapaba un número. Sus contadores en Cali, revisando las hojas de cálculo que llegaban vía fax codificado, notaron un desfase infinitesimal en el peso del dinero enviado. No cuadraba el volumen con el valor. Chepe no gritó, no amenazó. Simplemente activó una de sus células de limpieza. Jairo recibió una llamada. Tenía que ir a una reunión urgente en un restaurante de comida rápida para recibir nuevas instrucciones sobre una ruta. Fue confiado, pensando en su coche nuevo. Se sentó en la mesa del fondo, pidió una hamburguesa y esperó. Nunca se la comió. 2 hombres se sentaron frente a él. No sacaron armas. Simplemente le mostraron una foto Polaroid. En la foto estaba la madre de Jairo, saludando desde el balcón de su casa en Cali, sonriendo, ajena a todo. El ingeniero manda a decir que las cuentas no cuadran. Jairo, dijo uno de los hombres con voz monótona. Y al ingeniero le gusta que todo esté nivelado. Tienes 2 opciones. O devuelves lo que tomaste con intereses antes de que salga el sol, o tu mamá va a tener un accidente doméstico muy lamentable. Jairo palideció, sintiendo que el frío de Nueva York se le metía en el alma. Devolvió todo.
Vendió el coche, la ropa, pidió prestado. Entregó hasta el último centavo. Pensó que se había salvado. Pero Chepe tenía otra regla. El que roba una vez, roba siempre. Jairo apareció días después en el maletero de un coche abandonado cerca del aeropuerto JFK. Tenía una calculadora metida en la boca. El mensaje para la organización fue claro. Puedes engañar a la policía, puedes engañar a tu mujer, pero nunca intentes engañar a la calculadora del patrón. Hacia mediados de los 80, La organización de Chepe en Nueva York funcionaba con la precisión de un reloj atómico. controlaban el 80% del mercado en la costa este. Las autoridades estaban desesperadas. Incautaban un cargamento y al día siguiente entraban 3 más. Arrestaban a un distribuidor y la línea se cortaba ahí, sin llegar a los jefes. La DEA sabía que había un cerebro detrás de todo, un fantasma al que llamaban Don Chepe, pero no tenían ni una foto reciente, ni una huella, nada, solo leyendas. Mientras tanto, en Colombia, la situación se calentaba. Los socios de Medellín, liderados por el patrón del mal, habían declarado una guerra abierta contra el Estado. Bombas, asesinatos de ministros, caos total. Eso ponía nervioso a Chepe. El ruido de Medellín atraía demasiada atención sobre el negocio. Los reflectores que iluminaban a Pablo Escobar amenazaban con alumbrar también las sombras donde operaba Cali. Chepe regresó a Colombia para una cumbre de emergencia con los Rodríguez Orejuela. La reunión fue tensa. Gilberto quería mantener la diplomacia, pero Chepe, con su experiencia en las calles de Nueva York, sabía que se acercaba una guerra inevitable. Los de Medellín son unos animales, dijo Chepe, limpiando sus gafas con parsimonia. Están matando a la gallina de los huevos de oro. Si siguen así, los gringos van a venir con todo. Y cuando digo con todo, me refiero a extradición, marines y satélites. Tenemos que prepararnos, no para pelear con el Estado, sino para ver caer a Escobar y quedarnos con todo el pastel. Lo que Chepe no dijo en voz alta, pero todos entendieron, fue que para quedarse con el pastel, Tal vez tendrían que darle un empujoncito al de Medellín hacia el abismo. la conquista de Nueva York había sido un éxito rotundo, pero ahora tocaba defender el imperio. Y para eso, el ingeniero tendría que ensuciarse las manos con algo más espeso que la grasa de los motores. Se avecinaba el choque de trenes. Los caballeros de Cali contra los lobos de Medellín. Y Chepe estaba a punto de demostrar que un lápiz afilado puede ser más letal que una ametralladora. Dos reyes no pueden compartir el mismo trono, y mucho menos cuando uno quiere gobernar desde la sombra con un vaso de whisky en la mano y el otro quiere prenderle fuego al castillo entero solo para ver cómo arde. A mediados de los 80, Colombia era demasiado pequeña para los egos de Cali y Medellín. Mientras José Santa Cruz Londoño, nuestro ingeniero, construía puentes de oro hacia Nueva York en silencio, en Antioquia, un hombre con aires de Robin Hood estaba calentando la plaza de una manera que ponía nerviosos a todos. La guerra entre los caballeros de Cali y el lobo de Medellín no fue solo una lucha por territorio, fue un choque de filosofías. Y en medio de ese choque, Chepe tuvo que dejar la calculadora a un lado y agarrar el detonador. Si quieres saber cómo un hombre de negocios se convirtió en el estratega de la guerra urbana más sangrienta de la historia, suscríbete ya y dale like. Comenta plata o plomo para elegir tu bando en esta historia. Para Chepe, el negocio era sagrado. Era una maquinaria que requiere aceite, no sangre. La sangre oxida los engranajes, atrae a los tiburones y lo peor de todo, atrae a la prensa. Los líderes de Cali, Gilberto, Miguel y Chepe, se veían a sí mismos como la élite empresarial. Se vestían con trajes italianos, frecuentaban clubes sociales y hablaban con la propiedad de quien dirige un banco. Al otro lado del río Magdalena, los de Medellín eran vistos como unos montañeros con suerte. Hombres que calzaban zapatillas deportivas sin cordones y resolvían las disputas a balazos en plena luz del día. La tensión se palpaba en el aire como la electricidad antes de una tormenta. Pablo, el patrón de allá, se había vuelto incontrolable.
Había ordenado darle piso a un ministro de justicia. Había declarado la guerra al Estado y estaba poniendo bombas en las calles. Para Chepe, esto era un insulto a la inteligencia. «Ese hombre nos va a hundir a todos», dijo Chepe en una reunión privada en una finca del Valle del Cauca. «Está haciendo demasiado ruido. Los gringos ya no nos miran como comerciantes, nos miran como terroristas por culpa de él. Si no lo paramos, él nos va a arrastrar al abismo». La gota que colmó el vaso no fue un negocio fallido, sino un problema de faldas y egos entre mandos medios, sumado a la negativa de Cali de financiar la guerra personal de Pablo contra el gobierno. Pablo exigía cuota de guerra. Cali respondió con silencio. El lobo enseñó los dientes. Pero Chepe no era de los que esperaban a ser mordidos. En su mente de ingeniero, la solución a un obstáculo estructural era la demolición controlada. Si el edificio estorba, se tumba. Gilberto, siempre el diplomático, dudaba. Miguel, más impulsivo, quería acción. Chepe, con la frialdad de un témpano, puso el plan sobre la mesa. «No vamos a pelear con su ejército en las calles», dijo Chepe. «Vamos a golpearlo donde le duele, en su casa. Vamos a demostrarle que también sabemos hacer boom». El objetivo, el edificio Mónaco. El búnker de lujo donde vivía la familia del patrón de Medellín. Era una fortaleza, pero para Chepe, todo edificio tiene un punto débil. Enero de 1988. La ciudad de Medellín dormía tranquila, o al menos eso intentaba. Un coche, Cargado no con maletas de viaje, sino con 80 kilos de material explosivo, se estacionó frente al edificio blanco y moderno. No hubo discursos, no hubo avisos, solo una detonación que sacudió los cimientos de la ciudad entera. La onda expansiva rompió vidrios a kilómetros a la redonda. Los cuadros de los museos cercanos se cayeron de las paredes. Adentro del Mónaco, el caos era total. La familia del lobo sobrevivió de milagro, protegida por la estructura blindada. Pero el mensaje había llegado alto y claro. Los banqueros de Cali se habían quitado los guantes de seda y se habían puesto los puños de hierro. Chepe había calculado la carga para causar daño estructural y psicológico. Quería que Pablo sintiera el miedo en su propia sala de estar. La respuesta del lobo fue inmediata y bíblica. Si Cali quería guerra, tendría el apocalipsis. Pablo no atacó a los jefes directamente. Atacó su bolsillo. Cali era dueña de una cadena inmensa de farmacias, Drogas La Rebaja. Eran cientos de locales legítimos donde la gente común compraba aspirinas y pañales. Para Pablo, eran blancos militares. En una sola noche, decenas de farmacias en todo el país ardieron. El fuego iluminaba la noche caleña. Los empleados corrían despavoridos. Las pérdidas fueron millonarias. Chepe veía los reportes de los incendios desde su oficina blindada. Cualquier otro se habría desesperado al ver su patrimonio hecho cenizas. Chepe no. Él sacó su libreta y empezó a calcular. «Que queme lo que quiera», le dijo a Miguel Rodríguez. «Las farmacias están aseguradas. El seguro paga». Lo que él no sabe es que cada bomba que pone nos da la razón ante el resto del mundo. Él es el monstruo. Nosotros somos las víctimas. Aquí es donde Chepe demostró su verdadera naturaleza. Mientras los hermanos Rodríguez se preocupaban por la política, Chepe se encargó de la logística de la guerra. Se convirtió en el ministro de defensa del cartel. Entendió que para cazar a un lobo necesitaba sabuesos que no tuvieran miedo. Empezó a contratar mercenarios. No sicarios de barrio, sino exmilitares, gente entrenada en Israel y Gran Bretaña. Chepe quería profesionalizar la muerte. Trajo instructores extranjeros para entrenar a sus propios hombres en técnicas de combate urbano, inteligencia y contrainteligencia. Transformó a sus guardaespaldas en un pequeño ejército de élite. La paranoia se apoderó de ambos bandos. En Cali, Chepe implementó un sistema de vigilancia que envidiaría la KGB. Los taxistas eran sus ojos. Los porteros de los edificios eran sus oídos. Las telefonistas eran sus espías. Si alguien con acento paisa de Medellín llegaba a Cali y pedía una dirección rara, Chepe lo sabía en 10 minutos.
Hubo una tarde en que interceptaron una llamada. Un grupo de sicarios de Medellín había logrado infiltrarse en Cali y planeaban emboscar a Pacho Herrera, el socio de Chepe, en un partido de fútbol. Chepe analizó la información. Podía haber avisado a la policía, pero eso era lento y arriesgado. «Vamos a jugar al gato y al ratón», decidió Chepe. Organizó una contraemboscada. Sus hombres llegaron al lugar antes que los sicarios. Se disfrazaron de vendedores ambulantes, de barrenderos, de gente que pasaba por ahí. Cuando los hombres de Medellín aparecieron, confiados en su sorpresa, se encontraron rodeados por un círculo de fuego invisible. No fue una batalla, fue una ejecución sumaria. Los cuerpos fueron empaquetados y enviados de vuelta a Medellín en un camión de verduras, con una nota irónica clavada en la camisa de uno de ellos. Aquí no se aceptan devoluciones. Atentamente, el sindicato. Pero la guerra desgasta. Chepe, aunque duro, sabía que el negocio estaba sufriendo. Las rutas hacia el norte se complicaban porque toda la policía estaba en alerta máxima buscando bombas y armas. Los costos de los sobornos se triplicaron. Plata o plomo se había convertido en la ley de la selva, y eso era malo para el balance contable. Chepe se reunió de nuevo con la cúpula. Tenía ojeras profundas, pero su mente seguía afilada. «No podemos ganar esto solo con balas», dijo mirando un mapa de Colombia lleno de marcas rojas. «Pablo tiene demasiada gente dispuesta a morir por él. Nosotros tenemos empleados. Él tiene fanáticos. Necesitamos cambiar la estrategia. Necesitamos aliados que odien al lobo tanto como nosotros». Fue en ese momento cuando la mente de Chepe concibió la alianza diabólica. Si el enemigo de mi enemigo es mi amigo, entonces Chepe estaba dispuesto a abrazar al diablo mismo para ver caer a Escobar. Miró hacia las fuerzas de seguridad del Estado, miró hacia los paramilitares y miró hacia sus propios competidores del norte del valle. «Vamos a financiar su caída», sentenció Chepe. «Vamos a ponerle precio a cada uno de sus hombres. Vamos a hacer que hasta su sombra quiera venderlo». La guerra de bombas estaba terminando, pero la guerra de inteligencia estaba por comenzar. Y en eso, Chepe era el maestro indiscutible. Estaba a punto de crear una organización clandestina que haría el trabajo sucio que el Estado no podía hacer legalmente. Los Pepes estaban naciendo en la mente del ingeniero, y con ellos, el principio del fin para el patrón del mal. Pero jugar con fuego tiene sus riesgos. Al invitar a monstruos a la mesa para comerse a otro monstruo, Chepe no sabía si al final del banquete él sería el comensal o el plato principal. El enemigo de mi enemigo no es mi amigo. Es simplemente una herramienta desechable que usaré hasta que se rompa o deje de ser útil. Para 1992, la guerra contra el patrón del mal había dejado de ser un conflicto comercial para convertirse en una sangría personal que amenazaba con arrastrar a toda la industria al fondo del abismo. José Santa Cruz Londoño, sentado en su despacho rodeado de humo de cigarrillo y mapas marcados con tinta roja, llegó a una conclusión matemática irrefutable. La única forma de apagar el incendio que consumía a Colombia era creando un fuego más grande, más caliente y más despiadado. El ingeniero, el hombre de la lógica y la razón, decidió abrir las puertas del infierno y convocar a los demonios que habitaban en la selva para que hicieran el trabajo sucio que los caballeros de la ciudad no podían permitirse. Esa noche, Chepe no firmó un cheque. Firmó una sentencia de muerte colectiva y dio nacimiento a una sombra que perseguiría al país por décadas. Si quieres conocer los secretos de la operación encubierta más brutal financiada por el Club de Cali y cómo Chepe movió los hilos para que la policía y los bandidos comieran del mismo plato, suscríbete ahora y dale like. Comenta Los Pepes si crees que el fin justifica los medios. La situación era crítica. El lobo de Medellín se había fugado de su propia cárcel de lujo, la Catedral, y estaba de nuevo suelto en el monte, herido, acorralado y más peligroso que nunca. El Estado colombiano, con todos sus generales y sus batallones, parecía un ciego dando bastonazos al aire. No encontraban nada,
Y mientras tanto, Las bombas seguían estallando y el negocio internacional de la exportación agrícola sufría retrasos inaceptables. Chepe convocó a una reunión que no aparece en los libros de historia oficial, pero que está grabada a fuego en la memoria del bajo mundo. No fue en una oficina corporativa, sino en una finca remota en el Magdalena Medio. Allí, bajo la luz tenue de unas lámparas de gas, se sentaron dos mundos opuestos. A un lado de la mesa, los refinados señores de Cali. Chepe, Gilberto y Miguel, con sus camisas planchadas y sus modales suaves. Al otro lado, los hombres de la selva, los hermanos Castaño, líderes de los grupos paramilitares que odiaban a la insurgencia y, por extensión, al patrón de Medellín. El aire estaba cargado de desconfianza. Los de Cali veían a los paramilitares como carniceros rústicos. Los paramilitares veían a los de Cali como burgueses perfumados. Pero Chepe, siempre pragmático, rompió el hielo con la única lengua que todos entendían: el dinero. «Señores», dijo Chepe, abriendo un maletín de cuero que contenía no papeles, sino fajos de billetes verdes recién traídos del norte. «Tenemos un problema común. Un perro rabioso que no deja dormir al vecindario. Ustedes tienen los dientes para morderlo. Nosotros tenemos la comida para alimentar a la jauría». Así nació la organización fantasma que se autodenominó Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Era una alianza profana. Cali ponía la inteligencia y el capital ilimitado. Los Castaño y los enemigos del Valle del Norte ponían la mano de obra para arreglar los asuntos de manera definitiva. Chepe asumió el rol de director de orquesta. Él sabía que no podían ganar matando a Pablo directamente, porque el hombre era un espectro que se desvanecía en la niebla. La estrategia de Chepe fue quitarle las patas a la mesa. Había que dejarlo solo. Había que eliminar a sus abogados, a sus contadores, a sus testaferros, a sus cuidadores de caballos. Nadie va a querer trabajar para él si sabe que eso significa un boleto de ida al cementerio, explicó Chepe mientras revisaba una lista de nombres. Vamos a cortar el flujo de caja. Un rey sin oro es solo un mendigo con delirios. La campaña de terror que siguió fue quirúrgica y brutal. Mientras el bloque de búsqueda de la policía perseguía sombras, los Pepes actuaban de noche. Chepe proveía la información. Su red de espionaje, infiltrada en las compañías telefónicas y en los servicios públicos, le permitía saber dónde se escondían los lugartenientes de Medellín. «En esta dirección», decía Chepe, entregando un papelito a un mensajero en moto, «vive el hombre que le lava los activos a Pablo. Que le hagan una visita de cortesía y que se aseguren de que el mensaje quede claro para los vecinos». Al día siguiente, esa casa amanecía reducida a cenizas o sus ocupantes aparecían en las orillas del río con carteles colgados del cuello. Ojo por ojo. Si Pablo ponía una bomba en una farmacia, los Pepes quemaban una colección de autos clásicos o una hacienda de la familia Escobar. Chepe, desde su oficina, monitoreaba los resultados como quien revisa el avance de una obra civil. No sentía placer, solo la satisfacción del deber cumplido. Estaban nivelando el terreno. Pero la jugada maestra de Chepe no fue solo financiar a los verdugos, sino manipular a la ley. El ingeniero entendió que el bloque de búsqueda, presionado por los gringos y por el presidente, estaba desesperado por resultados. Necesitaban trofeos. Y Chepe estaba dispuesto a entregárselos en bandeja de plata. Se estableció un canal de comunicación secreto, una línea caliente entre el cartel de Cali y ciertos oficiales de alto rango. No había reuniones oficiales, por supuesto. Todo se hacía a través de intermediarios en cafeterías concurridas o mediante notas anónimas. Chepe se convirtió en el mejor analista de inteligencia de la policía colombiana. Él triangulaba las señales de radio de Pablo. Él sabía qué frecuencias usaban sus hombres para comunicarse. Compró equipos de interceptación de última tecnología en Europa, mejores que los que tenía el gobierno, y puso a sus propios ingenieros a escuchar las 24 horas del día. Cuando captaban algo, la información viajaba rápido. El objetivo está en la Casa Azul del barrio Los Olivos.
Horas después, la policía llegaba, derribaba puertas y a menudo encontraban el nido todavía caliente. Pablo escapaba por minutos, pero cada vez con menos aliento, con menos amigos, con menos dinero. La soledad del lobo empezaba a ser absoluta. Y eso era obra de Chepe. Sin embargo, esta alianza tenía un precio oscuro. Chepe estaba alimentando a unos monstruos, los paramilitares y los del norte del valle, que una vez terminada la cacería, tendrían hambre de más. Gilberto le advertía: «Chepe, estás engordando a los tigres que mañana nos van a querer comer a nosotros. Esos tipos del norte son violentos, no tienen códigos». «Primero matamos al perro rabioso», respondía Chepe con frialdad, limpiando sus lentes. «Después nos preocupamos por las pulgas. Ahora mismo, la prioridad es que el negocio vuelva a fluir. Necesitamos que los gringos vean que estamos cooperando. Si les entregamos la cabeza de Pablo, quizás nos dejen en paz un tiempo». La guerra alcanzó su clímax a finales de 1993. Medellín era una ciudad sitiada. La familia de Pablo intentó huir a Alemania y fue devuelta en el mismo avión, una humillación orquestada también por los contactos diplomáticos que Cali movió tras bambalinas. Pablo estaba atrapado en su propia madriguera, hablando por teléfono con su hijo, cometiendo el error fatal de alargar la llamada. Chepe y sus técnicos lo vieron en las pantallas. La señal se trianguló. La ubicación era precisa. Esta vez no enviaron a los Pepes. Enviaron la información al bloque de búsqueda. Chepe quería que fuera el Estado quien apretara el gatillo. Quería que la muerte de Escobar fuera legal, para cerrar el capítulo oficialmente y que los negocios pudieran volver a la normalidad. El 2 de diciembre de 1993, la noticia rompió la programación habitual de la televisión. Pablo había caído sobre un tejado, descalzo, gordo y solo. En Cali hubo celebraciones discretas. Se abrieron botellas de whisky de 18 años. Se brindó por la paz, por el futuro, por el monopolio. Chepe, sin embargo, no celebró. Se quedó mirando por la ventana de su apartamento, observando las luces de la ciudad que ahora les pertenecía por completo. Sabía que habían ganado la guerra, pero al hacerlo, habían quedado expuestos. Ya no había un villano mayor que distrajera la atención del mundo. Ahora, los caballeros de Cali eran los reyes indiscutibles de la montaña. Y en la cima de la montaña, el viento sopla fuerte y frío. Los ojos del tío Sam, que antes buscaban a un terrorista, ahora se posarían sobre los empresarios. «Ahora viene lo difícil», murmuró Chepe para sí mismo. «Mantener la corona pesa más que ganarla». El ingeniero tenía razón. La caída de Escobar no fue el final de sus problemas, sino el inicio de una nueva pesadilla. La alianza diabólica había funcionado, pero el diablo siempre viene a cobrar sus favores. Y la factura iba a ser mucho más alta de lo que Chepe había calculado en sus libros de contabilidad. El problema de llegar a la cima de la montaña no es el frío, ni la falta de oxígeno, sino que ya no tienes dónde esconderte. Cuando el patrón del mal cayó sobre ese tejado en Medellín en diciembre de 1993, el mundo respiró aliviado. Pero en las oficinas de lujo de Cali, el aire se volvió repentinamente denso, casi irrespirable. José Santa Cruz Londoño, nuestro ingeniero, lo supo antes que nadie. Mientras sus socios brindaban por el monopolio absoluto, Chepe miraba el horizonte con la certeza matemática de que la mira telescópica de los gringos, que antes apuntaba a Antioquia, ahora estaba girando lentamente, inexorablemente, hacia el Valle del Cauca. Ya no eran los caballeros que ayudaron a cazar al monstruo. Ahora, ellos eran el monstruo. Y no hay nada más peligroso que un rey que sabe que su corona tiene fecha de caducidad. Si quieres entender cómo la paranoia transformó a un genio de la logística en una máquina de jubilaciones forzosas y cómo el dinero compró hasta la silla presidencial, suscríbete ahora mismo. Comenta Proceso 8000 si crees que todo tiene un precio. 1994 fue el año de la borrachera de poder. Con Medellín fuera del juego y el norte del valle todavía actuando como socios junior,
El sindicato de Cali controlaba el 90% del mercado mundial. Era una cifra absurda. El dinero no se contaba, se pesaba. Las ganancias eran tan obscenas que tuvieron que enterrar literalmente millones de dólares en bidones de plástico bajo el suelo de fincas ganaderas, porque el sistema financiero, incluso con toda la magia de Chepe, ya no daba abasto para blanquear semejante caudal. Chepe vivía como un emperador en la sombra. Tenía propiedades por todo el país, flotas de autos y una red de empresas que iban desde farmacias hasta bancos. Pero la alegría se había ido. El hombre afable que regalaba dulces se había transformado en un espectro desconfiado. La victoria sobre Escobar había dejado un vacío que se llenó rápidamente de miedo. La presión desde Washington era asfixiante. Los agentes de la DEA, furiosos porque sentían que los de Cali los habían utilizado para eliminar a su competencia, aterrizaron en Bogotá con una lista de nombres y una sed de venganza burocrática. Ya no querían decomisos, querían cabezas. Y la cabeza de Chepe, el cerebro logístico, era una de las más codiciadas. Esta presión externa provocó una implosión interna en Chepe. Su mente, siempre lógica, empezó a ver variables de riesgo en todas partes. Cada teléfono podía tener un micrófono. Cada empleado podía ser un sapo. Cada sonrisa podía esconder una traición. La paranoia es la enfermedad profesional de los capos y a Chepe le pegó fuerte. La lealtad es un bien depreciable, le comentó una vez a su jefe de seguridad mientras observaban las cámaras de circuito cerrado que había instalado en su propia casa. Con el tiempo pierde valor y hay que renovar el personal. Y la renovación de Chepe no incluía cartas de recomendación ni fiestas de despedida. Comenzó una purga silenciosa dentro de su propia organización. Ya no toleraba el más mínimo error. Si un cargamento se perdía, el responsable no recibía un regaño, recibía una invitación a un viaje sin retorno. Hubo un caso que heló la sangre de sus subalternos. Un contador de confianza, un hombre que llevaba 10 años con la organización y que conocía los secretos de las rutas de Nueva York, cometió la imprudencia de comentar en una fiesta familiar que estaba pensando en retirarse y mudarse a Europa. «Quiero vivir tranquilo», había dicho. El rumor llegó a oídos de Chepe. Para el ingeniero, retirarse, con tanta información en la cabeza, era un riesgo inaceptable en la ecuación de seguridad. No podía permitir que un disco duro con patas anduviera suelto por el viejo continente, al alcance de cualquier agencia de inteligencia que quisiera ofrecerle un trato. Chepe lo citó en una de sus fincas para discutir su liquidación. El contador llegó feliz, pensando en su futuro. Chepe lo recibió con un abrazo, le sirvió un trago y le agradeció los años de servicio. Hablaron durante horas. Al final, Chepe le entregó un maletín lleno de dólares. «Esto es por tu lealtad», dijo Chepe. «Mi chofer te llevará al aeropuerto. Tienes un vuelo privado esperando». El contador subió al coche, con lágrimas en los ojos por la generosidad del patrón. Pero el coche no fue al aeropuerto. Se desvió hacia un cañaveral profundo en las afueras de Candelaria. Allí, el vuelo privado se convirtió en una fosa cavada en la tierra húmeda. No hubo tortura. Chepe no era un sádico innecesario, pero la orden fue tajante: borrarlo. El contador simplemente desapareció de la faz de la tierra. Para la familia, se fue a Europa y nunca llamó. Para Chepe, fue cerrar una posible fuga de información. Cerrar el grifo, lo llamaba él. Mientras Chepe limpiaba la casa por dentro, afuera se gestaba el escándalo político más grande en la historia de Colombia, el Proceso 8000. La filosofía de Cali siempre fue: no dispares al político, cómpralo. Y en 1994 decidieron comprar el premio mayor: la presidencia de la República. Las arcas del cartel se abrieron para financiar la campaña de Ernesto Samper. Millones de dólares, empaquetados en cajas de cartón y maletas deportivas, entraron a la campaña. Chepe fue uno de los principales arquitectos de esta inversión. Él no lo veía como un soborno, sino como una póliza de seguro. Si el presidente era amigo, no habría extradición. La extradición era el único fantasma que realmente aterrorizaba a Chepe.
prefería una tumba en Colombia que una celda de hormigón en Estados Unidos. Pero el plan perfecto tuvo una falla. Se filtraron los narcocassettes, grabaciones de audio donde los periodistas y la opinión pública escucharon, con horror, cómo los jefes del cartel hablaban de los aportes a la campaña como quien habla de comprar acciones en la bolsa. El país estalló. Estados Unidos desertificó a Colombia, tratándola como un estado paria. El presidente, acorralado, tuvo que demostrar que no era un títere. Y la única forma de demostrarlo era mordiendo la mano que le había dado de comer. La traición política fue el golpe más duro para Chepe. Él, que creía en los contratos y en la palabra, aunque fuera comprada, vio cómo los políticos que antes le pedían favores ahora daban discursos incendiarios prometiendo acabar con los carteles. «Son peores que nosotros», dijo Chepe con amargura. «Nosotros vendemos un producto que la gente quiere. Ellos venden ilusiones y luego te apuñalan por la espalda». La situación se volvió insostenible. El bloque de búsqueda, ahora reforzado y con tecnología de punta, mucha de ella aprendida gracias a la ayuda de Cali contra Escobar, se desplegó en el valle. Allanaban mansiones, incautaban empresas, congelaban cuentas. La ciudad de la eterna primavera se llenó de tanquetas y helicópteros. Chepe tuvo que volver a la clandestinidad profunda. Pero ya no era como en los viejos tiempos. Ahora era un hombre de 50 años, acostumbrado a la buena vida, al aire acondicionado y a las sábanas de seda. Vivir a salto de mata, durmiendo en caletas diferentes cada noche, le pasaba factura. Su salud se deterioraba, su humor era negro. Empezó a ver conspiraciones en su propia familia. Dudaba de sus socios. ¿Estaría Gilberto negociando una entrega a sus espaldas? ¿Estaría Miguel haciendo tratos con los del norte? El sindicato monolítico se estaba agrietando. Los señores del norte del valle, más jóvenes, más violentos y con menos escrúpulos, empezaron a ver a los viejos de Cali como un estorbo. Ya hicieron su dinero. Ahora que se aparten, decían. Chepe sabía que el tiempo se acababa. Intentó reorganizar sus redes en Nueva York para asegurar un flujo de efectivo rápido, pensando en una posible huida a un país sin extradición. Pero sus hombres en Queens estaban cayendo como moscas. La DEA había descifrado los códigos de los beepers. La maquinaria perfecta que el ingeniero había construido durante 20 años estaba siendo desmantelada pieza por pieza. Una noche, mirando las noticias, vio cómo presentaban a uno de sus lugartenientes más fieles, esposado y con el chaleco de la DEA, subiendo a un avión rumbo a Miami. El hombre miró a la cámara con una expresión de terror absoluto. Chepe supo entonces que ese hombre cantaría. Cantaría cada dirección, cada cuenta bancaria, cada nombre. Se acabó el tiempo de los caballeros, susurró Chepe apagando el televisor. Ahora es sálvese quien pueda. El ingeniero, el hombre que siempre tenía un plan B, un plan C y un plan D, se dio cuenta de que se le habían acabado las letras del abecedario. Estaba solo en la cima, rodeado de precipicios, y el suelo bajo sus pies empezaba a temblar. El telón estaba a punto de caer sobre la era dorada de Cali, y el acto final no sería una ópera, sino una tragedia griega. Julio de 1995. El aire en Bogotá siempre es frío, pero esa noche en particular tenía un filo que cortaba la respiración. Mientras la ciudad se movía al ritmo frenético de los oficinistas y el tráfico, en un restaurante exclusivo del norte de la capital, un hombre de aspecto respetable, con gafas de montura gruesa y un traje impecable, cortaba un trozo de carne con la delicadeza de un cirujano. No miraba a la puerta, no sudaba, no temblaba. José Santa Cruz Londoño, el arquitecto de un imperio que movía más dinero que el Banco de la República, cenaba tranquilo, convencido de que su disfraz de empresario de provincia era impenetrable. No sabía que, a pocos metros, las fauces del lobo estatal ya estaban abiertas, listas para cerrarse sobre su cuello y arrastrarlo a una pesadilla de concreto y rejas. La confianza, dicen en el bajo mundo, es el perfume que usan los cadáveres antes de entrar al ataúd. Si quieres saber cómo el hombre más escurridizo de Colombia cayó por un simple plato de comida
¿Y quién lo vendió por un puñado de monedas? Suscríbete ahora mismo al canal. Deja tu comentario diciendo si crees que fue traición o mala suerte. El castillo de naipes había empezado a derrumbarse un mes antes. En junio, Gilberto, el ajedrecista, había sido capturado en una caleta de lujo en Cali, escondido como un niño asustado. La imagen del gran jefe siendo arrastrado por la policía dio la vuelta al mundo. Para Chepe, aquello fue una señal de alarma ensordecedora. Cali, su santuario, ya no era seguro. La ciudad que ellos habían construido, pavimentado y alimentado, estaba infestada de agentes federales, informantes y sapos buscando la recompensa. Por eso Chepe decidió subir a la nevera, como llaman a Bogotá. Pensó con su lógica de ingeniero que el mejor lugar para esconder un árbol es en el bosque. En una metrópolis de 7 millones de habitantes, llena de caos y ruido, un hombre canoso con gafas pasaría desapercibido. Alquiló apartamentos en zonas exclusivas, se movía en coches discretos y evitaba las comunicaciones electrónicas. Volvió a lo básico, el papel y el mensajero. Pero Chepe subestimó un factor: el hambre de gloria del general Rosso José Serrano y sus muchachos. Los verdes estaban en racha. Con la caída de Gilberto, olieron sangre y querían más. Y Chepe, el estudiante, era la pieza que les faltaba para completar el rompecabezas. La noche del 4 de julio, Chepe cometió el error que cometen todos los hombres que han vivido demasiado tiempo sintiéndose intocables. Bajó la guardia. Entró al restaurante Carbón de Palo. El olor a carne a la brasa y el tintineo de las copas de vino le dieron una falsa sensación de normalidad. Se sentó, pidió la especialidad de la casa y se relajó. Quizás pensó en sus hijos, quizás en los envíos que estaban cruzando el Caribe en ese momento, o quizás simplemente disfrutaba del sabor de la salsa. Lo que no sabía era que los ojos que lo miraban desde la cocina o desde una mesa cercana no eran los de admiradores. Eran ojos comprados. Alguien había hablado. Alguien había susurrado una ubicación. ¿Fue una venganza de los del norte? ¿Un guardaespaldas descontento? ¿O simplemente la tecnología de rastreo que él mismo temía? Cuando el bloque de búsqueda irrumpió en el local, no lo hicieron pateando puertas ni disparando al techo. Fue una operación quirúrgica. Chepe levantó la vista y vio a los hombres de uniforme rodear su mesa. No intentó correr. No sacó un arma. Un hombre de su calibre sabe cuándo una partida ha terminado. Se limpió la boca con la servilleta, se ajustó las gafas y miró al oficial al mando con una mezcla de desdén y resignación. «Me ganaron esta mano», pareció decir su mirada. Lo sacaron esposado ante los flashes de las cámaras que aparecieron de la nada. La noticia explotó. Cae el número 3 del cártel de Cali. El cerebro logístico está tras las rejas. Para el gobierno, era la victoria definitiva. Para Chepe, era el inicio de una nueva etapa operativa, la gestión de crisis desde el encierro. Lo trasladaron a La Picota, una prisión de máxima seguridad que, irónicamente, se convertiría en su nueva oficina central. Al principio, el shock de la celda fría, el uniforme y la pérdida de libertad golpearon su ego. Pasar de dormir en sábanas de hilo egipcio a un catre duro es un golpe que pocos aguantan sin romperse. Pero Chepe no era un hombre común, era un ingeniero. Y un ingeniero, cuando se encuentra atrapado, no llora. Analiza la estructura, busca las grietas y diseña una salida. Dentro de la cárcel, la vida de Chepe se transformó rápidamente. El dinero, ese lubricante universal que él manejaba tan bien, empezó a fluir a través de los muros de concreto. Los guardias, mal pagados y tentados por cifras que no ganarían en 10 vidas, empezaron a mirar para otro lado. Pronto, la celda de Chepe dejó de ser una celda. Se convirtió en una suite ejecutiva. Consiguió comida de los mejores restaurantes, ropa cómoda, libros y, lo más importante, comunicaciones. Teléfonos celulares, mensajes escritos, visitas de abogados que en realidad eran correos humanos. Desde la cana, Chepe seguía moviendo los hilos.
El negocio no se detiene porque el gerente esté enfermo, les decía a sus socios a través de notas encriptadas. Hay que seguir bombeando. La demanda afuera sigue igual. Y mientras haya narices ansiosas en Nueva York, nosotros tenemos la obligación de proveer. Sin embargo, aunque tenía el control operativo, había un fantasma que no podía sobornar. Un espectro que le helaba la sangre cada vez que cerraba los ojos. La extradición. Los rumores en los pasillos de la picota eran aterradores. Se decía que el gobierno, presionado hasta la asfixia por Washington, estaba a punto de reactivar la extradición. Los gringos no querían que Chepe cumpliera una condena cómoda en Colombia, bebiendo aguardiente y recibiendo visitas. Lo querían en una celda de aislamiento en Florida o Nueva York, vestido de naranja, sin contacto humano, enterrado en vida hasta el fin de sus días. Ese miedo era el motor de Chepe. Sabía que sus abogados podían retrasar el proceso, podían comprar jueces, podían enredar los papeles, pero no podían detener al tío Sam eternamente. Si firmaban su traslado, sería el fin. Moriría viejo y solo en un país extraño, hablando un idioma que entendía pero que odiaba. Fue entonces cuando la mente de Chepe empezó a trabajar en su proyecto más ambicioso. Más complejo que meter toneladas de polvo en postes de cemento, más difícil que lavar millones en la bolsa de diamantes. Tenía que fugarse, pero no podía ser una fuga a lo Escobar, volando muros y matando guardias. Eso traería demasiada tensión y una persecución militar inmediata. Tenía que ser una fuga limpia. Una fuga de guante blanco. Una desaparición. Empezó a estudiar las rutinas de la prisión con la obsesión de un relojero. Anotaba los cambios de guardia, los horarios de los camiones de basura, las visitas de los fiscales. Observaba las caras de los funcionarios, buscando la debilidad. ¿Quién tenía deudas de juego? ¿Quién tenía una amante costosa? ¿Quién tenía un familiar enfermo? Todos tienen un precio, y Chepe estaba dispuesto a pagar el precio más alto de la historia por su libertad. Mientras tanto, afuera, el imperio se desmoronaba. Miguel Rodríguez también había caído. Los socios menores del norte del valle, viendo el vacío de poder, empezaron a tomarse las rutas por la fuerza. La disciplina que Chepe había impuesto se esfumó. Los cachorros se estaban comiendo entre ellos. Chepe sabía que si lograba salir, no volvería a un trono, volvería a una guerra civil. Pero prefería la guerra en la calle que la paz del cementerio en vida que le esperaba en Estados Unidos. Las noches en la picota eran largas. Chepe se quedaba despierto, escuchando los ruidos de la cárcel, trazando planos mentales. «No me van a llevar», murmuraba en la oscuridad. «Yo no soy un paquete que se envía por correo. Yo soy el que hace los envíos». La tensión aumentaba. Los fiscales de la Sin Rostro, jueces anónimos, venían a interrogarlo. Y ofrecían tratos. Entrega rutas, entrega nombres y te bajamos la pena. Chepe sonreía y callaba. Él no era un sapo. Él era un hombre de honor, a su manera retorcida. Pero por dentro, la urgencia crecía. Sentía que las paredes se cerraban. A finales de 1995, llegó el dato que lo cambió todo. Una fuente confiable le informó que los papeles de su extradición estaban casi listos. Era cuestión de semanas, tal vez días, para que un avión de la DEA aterrizara en Bogotá con su nombre en la lista de pasajeros. Chepe tomó una decisión. No esperaría más. Activó sus contactos más profundos. Movió una fortuna en efectivo. Preparó el terreno. Iba a realizar el truco de magia definitivo. Iba a salir por la puerta grande, frente a las narices de todo el país, y nadie se daría cuenta hasta que fuera demasiado tarde. La última cena en aquel restaurante había sido amarga, pero Chepe se juró a sí mismo que su próxima comida sería en libertad o no sería. El ingeniero estaba listo para su obra maestra, el gran escape. Pero lo que no sabía era que al salir de la jaula de los hombres, entraría directamente en la jaula de las bestias, donde la traición no se paga con cárcel,
sino con sangre. El 11 de enero de 1996, las puertas de la cárcel de La Picota en Bogotá, supuestamente blindadas contra cualquier intento de fuga, se abrieron de par en par con la suavidad de quien recibe a un invitado de honor. No hubo explosiones, ni túneles llenos de barro, ni tiroteos cinematográficos que despertaran a los vecinos. Solo hubo un automóvil Nissan de color oscuro, con los emblemas oficiales de la Fiscalía General de la Nación, deslizándose hacia la libertad bajo la mirada cómplice o ciega de los guardias de la torre. En el asiento trasero, oculto tras unos vidrios polarizados que reflejaban la inoperancia del Estado, iba José Santa Cruz Londoño, con una media sonrisa dibujada en el rostro y la certeza de que en este país la ingeniería más efectiva no es la civil, sino la financiera. Fue un truco de ilusionismo tan descarado que, cuando los conteos de la mañana revelaron su ausencia, media Colombia pensó que era una broma de mal gusto y la otra media sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Si quieres saber los detalles de cómo el estudiante humilló a todo un gobierno saliendo por la puerta grande y desató la cacería humana más feroz de la década, suscríbete al canal ahora mismo y comenta El Fantasma para unirte a la tripulación. La fuga de Chepe no fue un acto de desesperación, fue una declaración de principios. Mientras Pablo Escobar había tenido que construir su propia catedral para sentirse seguro, Chepe demostró que podía convertir la prisión más temida del gobierno en una puerta giratoria. La planificación había sido meticulosa, digna de su apodo. Durante meses, el ingeniero había estudiado los movimientos del penal como quien estudia las cargas estructurales de un puente. Sabía a qué hora cambiaban los turnos, qué oficial tenía problemas de deudas y qué vehículo entraba sin ser revisado. El plan era audaz por su sencillez. Chepe no quería arrastrarse por un hueco como una rata. Él era un señor, un caballero de Cali, y los señores salen por la puerta principal. Se consiguió un vehículo idéntico a los que usaban los fiscales sin rostro que entraban y salían para interrogar a los presos de alto perfil. Con la ayuda, comprada con maletines pesados, de personal interno, el coche ingresó al penal con la excusa de un traslado judicial urgente o una diligencia de última hora. Nadie pidió identificaciones. El brillo del dinero suele encandilar más que los faros de un coche. Chepe se subió, probablemente vistiendo una chaqueta y una corbata, mimetizándose con el entorno burocrático. El coche arrancó. Pasó el primer control, el segundo, el tercero. Las barreras se levantaban como por arte de magia. El motor ronroneaba. Y en cuestión de minutos, el hombre más buscado por la DEA estaba respirando el aire contaminado pero libre de la avenida Caracas. La noticia cayó como una bomba atómica en el Palacio de Nariño. El presidente Samper, que ya estaba con el agua al cuello por el escándalo de los dineros calientes en su campaña, vio cómo su poca credibilidad se hacía añicos. Los gringos en la embajada estaban furiosos. Para Washington, la fuga de Santa Cruz era la prueba definitiva de que Colombia era un narcoestado fallido donde la justicia era una caricatura. Se ordenó la movilización total. El bloque de búsqueda, que había sido desmantelado parcialmente tras la muerte de Escobar, fue reactivado con esteroides. Se ofrecieron recompensas millonarias. Se llenaron las calles de informantes. Cada teléfono en Bogotá y Cali fue intervenido. Pero Chepe ya no estaba en el radar. Se había hecho humo. Sin embargo, el Chepe que salió de la cárcel no era el mismo que había entrado. Los meses de encierro, la presión psicológica y la traición de sus antiguos aliados habían amargado su carácter. Ya no buscaba solo proteger el negocio, buscaba venganza y, sobre todo, buscaba recuperar lo que era suyo. Durante su ausencia, el vacío de poder en el Valle del Cauca había sido llenado por una nueva generación de capos, los del norte del valle. Hombres como Chupeta, Rasguño y Don Diego. Eran más jóvenes, más violentos, y no tenían el respeto por la jerarquía que caracterizaba a los viejos patrones. Para ellos, Chepe y los Rodríguez Orejuela eran dinosaurios, reliquias de una época que ya había pasado. Habían empezado a quedarse con las rutas,
con los laboratorios y con los contactos en México. Chepe, desde la clandestinidad, intentó reorganizar sus filas. Se movía entre Bogotá y Medellín, evitando Cali porque sabía que allí era donde más lo buscaban. Intentó contactar a sus antiguas células en Nueva York, pero se encontró con líneas muertas o voces desconocidas. «El patrón ya no manda aquí», le dijo un antiguo subordinado por teléfono antes de colgarle. Esa frase retumbó en la cabeza del ingeniero. La lealtad había durado exactamente lo que duraron los cheques. Chepe entendió que estaba solo contra el mundo. Tenía dinero, sí. Mucho dinero escondido en caletas que solo él conocía. Pero el dinero sin poder de fuego es solo papel mojado en la selva. Decidió hacer una jugada arriesgada. Buscó alianzas con los enemigos históricos de sus enemigos. Se acercó a facciones de la guerrilla para que le cuidaran los laboratorios y las rutas de salida en el Pacífico. Y al mismo tiempo, intentó negociar con paramilitares disidentes. Era un juego peligroso, caminar sobre el filo de una navaja. Chepe quería rearmar un ejército privado para marchar sobre el Valle del Cauca y recordarles a los cachorros quién era el dueño de la perrera. Pero el mundo había cambiado demasiado rápido. La tecnología que él mismo había introducido para espiar a Escobar ahora se usaba en su contra. Los sistemas de rastreo satelital, las interceptaciones de Vipers, todo apuntaba hacia él. Y lo peor no era la policía. Lo peor eran sus socios. Los del norte del valle y los Castaño, los líderes paramilitares, se reunieron. Llegaron a una conclusión pragmática. Chepe Libre era un problema para todos. Era un cabo suelto. Era un hombre que sabía demasiado, que tenía demasiados rencores y que podía desestabilizar el nuevo orden que ellos estaban construyendo. Además, la presión de los americanos por capturarlo era tan intensa que calentaba todas las plazas. Si Chepe caía, pensaron, tal vez los gringos se calmarían y los dejarían trabajar tranquilos un tiempo más. Así se selló el destino del ingeniero. No fue una sentencia dictada por un juez, sino por una junta directiva de criminales que decidieron que Chepe valía más muerto que vivo. Empezaron a filtrar información a la policía. Le cerraron las puertas, le cortaron los suministros. Chepe se sentía acorralado. Cambiaba de escondite cada 2 días. Se tiñó el pelo, se dejó bigote, usaba ropa de campesino. El hombre que había diseñado la logística de una multinacional ahora no podía ni siquiera salir a comprar pan sin sentir que una mira telescópica le apuntaba a la nuca. Su error fatal fue creer que todavía podía ganar. En lugar de tomar sus millones y desaparecer en una playa de Brasil o en el sudeste asiático, Chepe se quedó. Se quedó por orgullo. Se quedó porque no concebía que unos arribistas se quedaran con la obra de su vida. Esa terquedad, que en los negocios había sido su mayor virtud, en la supervivencia se convirtió en su condena. A finales de febrero de 1996, Chepe cometió una imprudencia. Hizo una llamada personal. Quería saber de su familia. Solo fueron unos segundos, pero fueron suficientes. La señal rebotó en una antena repetidora en Medellín. En una sala oscura en Bogotá, una luz roja parpadeó en un mapa. Y en otra sala oscura, en algún lugar del norte del valle, un teléfono sonó. «Lo tenemos», dijo una voz. «Está en Medellín». La ciudad que había sido la tumba de Escobar ahora abría sus brazos para recibir a su antiguo enemigo. Chepe había ido a Medellín buscando apoyo de las oficinas de sicarios locales que odiaban a los Castaño, pensando que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pero en el bajo mundo, la amistad se cotiza en dólares, y la cabeza de Chepe tenía el precio más alto del mercado. El gran escape había sido un éxito técnico, una obra maestra de la evasión. Pero Chepe no se dio cuenta de que al salir de la picota, no había entrado en la libertad, sino en una trampa gigante del tamaño de Colombia. Había saltado de la sartén para caer directamente en las brasas, y el fuego estaba a punto de consumirlo. Los días de Chepe estaban contados. El reloj de arena se había vaciado, y la muerte, esa socia silenciosa con la que había trabajado tantos años,
venía a cobrar su parte del trato. Ya no había camiones blindados, ni túneles, ni sobornos que valieran. Solo quedaba el final del camino. Medellín, 5 de marzo de 1996. La ciudad de la eterna primavera olía esa noche a asfalto mojado y a traición. José Santa Cruz Londoño, el hombre que había diseñado las rutas invisibles por donde transitaban fortunas enteras, se encontraba solo dentro de un Mazda 626 de color amarillo. Un vehículo demasiado vulgar para un hombre de su estatus, pero necesario para quien intenta volverse humo. No sabía que el reloj de arena ya había dejado caer su último grano y que la carretera por la que transitaba no llevaba a ninguna caleta segura, sino directamente al abismo. La ironía del destino es cruel. El ingeniero había venido a la cueva del lobo, al territorio de su antiguo enemigo Pablo, buscando una tabla de salvación, y lo que encontró fue su propia lápida. 30 años de burlar a la ley, de comprar conciencias y de mover montañas Se resumirían esa noche en el sonido seco y definitivo de unos cuantos pepos impactando contra la chapa y la carne. Si quieres saber la verdad oscura sobre quién realmente apretó el gatillo y por qué la versión oficial es un cuento para niños, suscríbete ahora mismo al canal. Deja tu comentario con la frase Jaque Mate si crees que en este juego nadie gana. La presencia de Chepe en Medellín era un acto suicida, un all-in en una partida de póker donde todos los demás jugadores tenían cartas marcadas. Después de su fuga de Cine de la Picota, el ingeniero había intentado desesperadamente rearmar su estructura. Pero se encontró con que los teléfonos no contestaban y las puertas que antes se abrían con una reverencia, ahora tenían doble cerrojo. Los cachorros del norte del valle, Liderados por figuras siniestras que preferían la motosierra a la calculadora, habían decidido que el tiempo de los caballeros de Cali había caducado. Para ellos, Chepe era un estorbo, un viejo necio que atraía demasiada calentura sobre el negocio. La alianza que Chepe buscaba en Antioquia era con bandas criminales locales y facciones de la guerrilla, intentando crear un contrapeso a sus ex-socios que lo habían traicionado. Pero olvidó la regla de oro que él mismo había enseñado. El dinero compra lealtades, pero el miedo las asegura. Y en ese momento, nadie le tenía miedo a un rey fugitivo, pero todos le temían a los paramilitares de los hermanos Castaño y a los nuevos capos del norte. La versión que salió en los noticieros al día siguiente fue heroica y prolija. Una operación de inteligencia brillante, una persecución a alta velocidad, un intercambio de disparos donde la autoridad prevaleció. Dijeron que la policía lo ubicó, le dio la voz de alto, y que Chepe, en un acto de desesperación, intentó escapar disparando. Pero la calle cuenta otra historia. La historia que se susurra en los billares y en las esquinas oscuras es mucho más fría. Dicen las malas lenguas, esas que no tienen miedo a hablar bajito, que a Chepe no lo encontró la policía por casualidad. Lo vendieron. Y no fue cualquier venta. Fue una transacción calculada entre los jefes paramilitares, a quienes Chepe había financiado años atrás para cazar Escobar, y los capos del norte del valle. Carlos Castaño, el líder de las autodefensas, habría sido quien dio la orden final. ¿La razón? Chepe estaba volviéndose errático. Estaba buscando alianzas con la guerrilla para proteger sus laboratorios. Y eso, para un paramilitar, es una herejía imperdonable. Además, entregar a Chepe era una ofrenda de paz perfecta para calmar a los gringos y al gobierno. Tomen, aquí tienen al pez gordo. Ahora déjennos trabajar tranquilos. Según esta versión de la sombra, Chepe fue interceptado horas antes de su muerte oficial. No hubo persecución inicial. Lo bajaron de un coche. Tal vez sus propios escoltas se le voltearon. Algo común cuando el barco se hunde. Lo llevaron a una oficina de cobro. Imaginen la escena. El gran ingeniero, el hombre que movía el PIB de un país pequeño con un chasquido de dedos, sentado en una silla de plástico, rodeado de tipos que no sabían ni sumar, pero que sabían restar vidas con una facilidad pasmosa. No hubo juicio.
No hubo defensa. Tal vez le ofrecieron un último aguardiente. Tal vez le permitieron una última plegaria. Lo que es seguro es que Chepe, con su mente analítica, entendió en ese instante que su ecuación había dado un resultado negativo irreversible. Todo el dinero enterrado, todas las propiedades, todos los sobornos. Nada servía allí. Estaba desnudo ante la parca. Luego vino la puesta en escena, porque en Colombia, hasta la muerte es un espectáculo que debe ser coreografiado. El cuerpo fue llevado al barrio El Poblado, cerca de la Loma de los Balsos. Lo subieron al Mazda amarillo. Se avisó a la policía. El paquete está en tal coordenada. Cuando las patrullas llegaron, la escena estaba lista. Se dice que hubo disparos para justificar el informe forense, o tal vez Chepe, en un último aliento de dignidad suicida, Realmente intentó acelerar el coche cuando vio las luces rojas y azules, prefiriendo el plomo de la ley a la tortura de sus enemigos. El coche se estrelló. El parabrisas se hizo añicos, igual que el Imperio de Cali. Cuando los oficiales se acercaron con las armas desenfundadas, encontraron a un hombre robusto, canoso, con la camisa manchada de ese líquido espeso y oscuro que iguala a ricos y pobres. Ya no era el estudiante, ni el fantasma, ni el multimillonario. Era simplemente un cadáver más en la estadística de una guerra interminable. Tenía 52 años. La noticia corrió como la pólvora. Cayó Santa Cruz. En Washington hubo brindis con champán. En Bogotá, el presidente respiró aliviado. Tenía su trofeo para mostrar al mundo que sí estaba combatiendo a los mágicos. Pero en el Valle del Cauca, el silencio fue sepulcral. Los viejos socios, Gilberto y Miguel, encerrados en sus celdas, debieron sentir un frío en el alma al saber que su hermano de armas había sido despachado de esa manera. Sabían que con la muerte de Chepe se cerraba el capítulo de los caballeros. La caída de Chepe marcó el fin de una era. La era del crimen corporativo, de la estrategia, de la no violencia, siempre que fuera posible, murió con él en ese asiento de cuero sintético. Lo que vino después fue la barbarie pura. El cartel del norte del valle no tenía ingenieros, tenía carniceros. La guerra se volvió visceral, desordenada, sin códigos. Las vendetas personales reemplazaron a las decisiones de negocios. El cuerpo de Chepe fue llevado a la morgue bajo estrictas medidas de seguridad. Nadie quería que el fantasma se levantara de nuevo. Fue enterrado sin los honores de un jefe de Estado, que en la práctica lo había sido, sino con la discreción apresurada de quien quiere esconder la basura bajo la alfombra. Su legado, sin embargo, sobrevivió. La estructura de células que él inventó, el sistema de lavado de activos mediante el pitufeo, las rutas submarinas, todo eso quedó como manual de instrucciones para las generaciones futuras. Los carteles mexicanos, que años después tomarían el control total, aprendieron del mejor. Chepe fue el profesor, y el mundo de Lampa fue su aula. Pero al final del día, la lección más importante que dejó José Santa Cruz Londoño no fue sobre logística ni sobre economía. Fue una lección moral, escrita con sangre en el asfalto de Medellín. En este negocio no hay amigos, solo hay intereses. Y cuando tus intereses pesan menos que tu cabeza, incluso tus socios más cercanos afilarán el cuchillo. El ingeniero construyó un rascacielos que tocaba el cielo, pero olvidó que cuando se construye sobre un pantano de sangre, tarde o temprano, los cimientos ceden. Y la caída siempre es dura. Así terminó la vida de uno de los hombres más poderosos y enigmáticos del siglo XX. No en una cama rodeado de nietos, disfrutando de su fortuna, sino arreglado como un problema contable, borrado de un plumazo por la mano invisible de la traición. Si te ha puesto la piel de gallina esta historia de ascenso, poder y caída brutal, y quieres que sigamos destapando las tumbas de los capos más temidos de la historia, suscríbete al canal ahora mismo. Dale like y comparte este video. Y dime en los comentarios, ¿de quién quieres que...? La muerte de José Santa Cruz Londoño no fue el final de la historia. Fue solo el disparo de salida para la rapiña más vergonzosa que se haya visto en el bajo mundo.
Dicen que cuando el león muere, hasta las hienas más cobardes se acercan a morder. Y en el caso del estudiante, el cadáver aún estaba tibio en la morgue de Medellín cuando sus supuestos amigos, sus enemigos declarados y, peor aún, los abogados y testaferros que juraron lealtad eterna, empezaron a despedazar su imperio. No quedó piedra sobre piedra. La fortuna incalculable, esa que se construyó con tanta ingeniería y precisión matemática, se evaporó como el agua en el asfalto caliente, dejando a su paso una estela de sangre, traiciones y familias destruidas. Si pensabas que la cárcel o la tumba eran el peor destino, espera ver lo que le ocurre a los que se quedan vivos cargando con el apellido de un fantasma. Si quieres saber dónde terminaron realmente los miles de millones de dólares del cártel de Cali y cómo los alumnos mexicanos superaron a sus maestros colombianos, suscríbete ahora para el gran final de esta serie. Comenta "El Rey ha muerto" para cerrar este capítulo con nosotros. En los días posteriores al entierro discreto de Chepe, una sombra negra cayó sobre su círculo íntimo. En el mundo de la mafia, la familia es sagrada solo mientras el patrón está vivo y tiene el dedo en el gatillo. Una vez que el patrón falta, la familia se convierte en un cabo suelto, o peor, en una piñata llena de secretos y números de cuentas bancarias. La viuda y los hijos de Chepe descubrieron muy pronto que el respeto que recibían no era por amor, sino por miedo. Sin Chepe, el miedo desapareció. Los acreedores del bajo mundo, los socios del norte del valle que sentían que Chepe les debía dinero, y los paramilitares que habían orquestado su muerte, empezaron a exigir reparaciones. Fue una cacería silenciosa y cruel. Propiedades que valían millones fueron vendidas por centavos bajo amenaza de muerte. Fincas lujosas en el Valle del Cauca fueron invadidas por hombres armados que llegaban con escrituras falsas y fusiles verdaderos. La familia tuvo que vivir el calvario de ser millonarios en el papel, pero mendigos en la realidad, escondiéndose ya no de la policía, sino de los antiguos empleados de su padre. Mientras tanto, el Estado colombiano, impulsado por la furia de los Estados Unidos, lanzó la ofensiva final de extinción de dominio. Lo que no robaron los bandidos, lo incautó el gobierno. Edificios de apartamentos, centros comerciales, cadenas de farmacias. Todo el entramado empresarial que el ingeniero había diseñado para lavar sus activos fue desmantelado pieza por pieza. Los abogados, esos tiburones con corbata que antes cobraban fortunas por defender a Chepe, fueron los primeros en entregar las llaves y las cuentas para salvar su propio pellejo. Pero el verdadero legado de Chepe no fue el dinero perdido, sino el cambio de paradigma en el negocio global. Con la caída de la cúpula de Cali, Chepe muerto, Gilberto y Miguel condenados a sentencias largas, se produjo un vacío de poder que alteró la geopolítica del narcotráfico para siempre. Los colombianos, que durante 2 décadas habían sido los reyes absolutos, los dueños de la producción, el transporte y la distribución en Nueva York, perdieron el control de la última milla. El ingeniero se llevó a la tumba los secretos de la logística fina en suelo americano. Sin su cerebro organizativo, las células en Estados Unidos se desconectaron o fueron absorbidas por nuevos jugadores. ¿Y quiénes eran esos nuevos jugadores? Los mexicanos. Durante años, Chepe había utilizado a los transportistas mexicanos solo como empleados, pagándoles en efectivo por pasar la mercancía por la frontera. Pero con Cali descabezado, los mexicanos, liderados por figuras como Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, vieron la oportunidad de oro. Dijeron: ya no queremos dinero por el flete, queremos producto. Empezaron a cobrar en especie, quedándose con el 40 o 50% de la mercancía. En cuestión de un par de años, los antiguos empleados se convirtieron en los nuevos patrones. Aprendieron la logística de Chepe, mejoraron sus rutas y aplicaron una violencia que hacía parecer a los de Cali como niños de coro. El centro de gravedad del negocio se desplazó de las montañas de Colombia a los desiertos de México. El alumno no solo superó al maestro, se comió al maestro. En Colombia, el estilo empresarial de Chepe murió con él. Lo que surgió de las cenizas fue el Cartel del Norte del Valle, una organización brutal, atomizada, sin ideología ni códigos.
Hombres como Chupeta o Jabón no querían ser senadores ni comprar presidencias. Querían sangre y lujos inmediatos. La sofisticación del caballero fue reemplazada por la barbarie de la motosierra. José Santa Cruz Londoño fue, quizás, el último de una especie extinta, el criminal intelectual. Un hombre que creía que el intelecto podía dominar a la fuerza bruta. Se equivocó, por supuesto. Al final, la fuerza bruta siempre gana si no tienes quien te proteja la espalda. Pero su leyenda persiste. En las universidades de economía se estudian casos de lavado de activos que, sin decir su nombre, llevan su firma. En los puertos del mundo, los agentes de aduana todavía buscan los métodos de ocultamiento que él inventó. Hoy, más de 2 décadas después de su muerte, si caminas por ciertos barrios de Cali y preguntas por Don Chepe, los viejos bajarán la voz y te dirán que era un hombre bueno que daba trabajo, olvidando convenientemente los muertos en el camino. Es el síndrome de Estocolmo de una sociedad que aprendió a convivir con el monstruo porque el monstruo pagaba las facturas. Su tumba es un lugar tranquilo, sin el peregrinaje masivo que tiene la de Escobar. Tal vez eso es lo que él hubiera querido. Discreción hasta en la muerte. Pero nadie descansa en paz cuando deja una deuda de sangre tan grande. Dicen que su fantasma no recorre los pasillos de una casa vieja, sino que vive en cada contenedor que cruza el océano, en cada transacción ilícita que burla al sistema, en cada viga hueca de una construcción. Porque mientras exista la prohibición y la demanda, el espíritu del ingeniero seguirá vivo, enseñando al mundo que para cada ley hay una trampa y para cada frontera hay un túnel. La historia de Chepe Santa Cruz nos deja una lección final y amarga. Puedes ser el más listo del salón. Puedes tener a los políticos en tu bolsillo y a la policía en tu nómina. Pero en el juego del trono narco, la única jubilación garantizada es una fosa clandestina o una celda de 2x2. No hay retiro dorado. No hay final feliz. Solo hay un viaje sin retorno. Hemos recorrido juntos la vida de este titán de la sombra, desde sus inicios en la construcción hasta su final en una carretera de Medellín. Hemos visto cómo se construye un imperio y cómo se destruye en un abrir y cerrar de ojos. Gracias por acompañarnos en esta serie documental escrita con la tinta de la realidad más cruda. Atención, la historia del crimen no termina aquí. El trono ha quedado vacío y los buitres están volando en círculos. ¿Quién será el siguiente en nuestra lista? ¿Quieres conocer la historia de Amado Carrillo Fuentes, el hombre que robó el cielo y murió en una sala de cirugía? ¿O prefieres adentrarte en la selva con Carlos Castaño, el señor de la guerra que cazó a Escobar y terminó devorado por su propia sangre? ¿O tal vez viajar a México para conocer al Chapo Guzmán, ¿El heredero espiritual de las técnicas de fuga de Chepe? Suscríbete al canal, dale like a este video y escribe ahora mismo en los comentarios el nombre del próximo capo que quieres que investiguemos. Tu voto decide nuestra próxima misión.